Saludos y bienvenidos a Revelación Bíblica, por aquí por Dimensión de los Secretos. Y hoy vamos a estar hablando sobre las objeciones a la Trinidad y cómo refutarlas. Así que si no has visto el documental que hicimos sobre la Trinidad, pues te dejo las dos partes en la descripción. En la primera parte hablamos sobre toda la evidencia que hay sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y en la segunda parte estudiamos lo que dice el Nuevo Testamento. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en las objeciones que tienen los unitarios y los unicitarios y otros grupos contra la Trinidad. Así que para empezar, los unicitarios siempre te hacen la siguiente pregunta: ¿a cuántas personas de la Trinidad vamos a ver en el cielo? Porque según ellos solo veremos a Jesús. Pero la verdad es que si vemos lo que nos dice la Biblia, literalmente, pues entonces veremos a las tres personas, ya que Apocalipsis 4 y 5 nos dice que veremos al Padre sentado en su trono, al Espíritu Santo en forma de las 7 lámparas que simbolizan los 7 espíritus de Dios, y al Hijo, que está parado en medio del trono y de los 24 ancianos y de los 4 seres vivos. Y cuando dice en medio significa de frente al trono, ¿ok? No es que está parado encima del trono, porque eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? Está parado frente al trono, frente a los 24 ancianos y de frente a los 4 seres vivos. O sea que él está entre medio de todo ello. También nos dice que el Hijo es quien le quita de la mano al Padre el libro de los 7 sellos, etcétera, etcétera. Así que claramente, si nos dejamos llevar por esto, pues veremos que la Trinidad completa estará en el cielo. Pero la realidad es otra, ya que no podemos tomar estos versos literalmente. Además, hay otros lugares en la Biblia que nos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, y otros lugares que nos dicen que Jesús es el que está en el trono, y otros lugares que nos dicen que son los dos que están sentados en el trono, y otros lugares que nos dicen que nosotros nos sentaremos en el trono con Él, y otros lugares donde dicen que hay 2 tronos. O sea, hay demasiados tronos. Esto simplemente es un símbolo. Así que lo que la Biblia nos dice cuando habla de Dios en su trono es algo mucho más profundo que ver a Jesús sentado en una silla. Y eso lo vamos a ver en nuestro próximo video. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Un verso que usan para refutar la Trinidad lo es Mateo capítulo 12 verso 32, donde Jesús nos dice que blasfemar en contra del Hijo tiene perdón, pero blasfemar en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. Así que la Trinidad no puede existir, ya que Jesús nos está diciendo que el Espíritu Santo es más importante que Él. Ya que si fuera una Trinidad, pues blasfemar en contra del Espíritu Santo sería lo mismo que blasfemar en contra del Hijo y del Padre. Pero nuevamente no están entendiendo el contexto de lo que Jesús está diciendo, ya que blasfemar al Espíritu Santo es imposible para un cristiano, porque está dentro de nosotros y creemos en Él. Así que a lo que Jesús se refería es al pecado de no creer. Y la palabra nos dice que todos nuestros pecados fueron perdonados por Él en la cruz. Así que el hecho de no creer en Jesús ya es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si no crees en el Hijo, pues no recibes al Espíritu. Y si no recibes al Espíritu, pues no te salvas. Porque Él es el que renueva y santifica. Y esto fue lo que le pasó a los fariseos, a quienes Dios les endureció su corazón para que no creyeran en Jesús. Así que como no creyeron en Jesús, pues no recibieron al Espíritu Santo. Y como no recibieron al Espíritu Santo, pues lo blasfemaron porque no creyeron y se perdieron. Así que Jesús solo se refería a no creer, y no a un acto que tú puedas cometer en contra del Espíritu. Así que este verso no refuta la Trinidad. Así que pueden estar tranquilos, ¿ok? Nadie va a blasfemar el Espíritu Santo si es un cristiano. Otro verso que usan lo es Juan capítulo 14, versículo 28. Aquí dice que Jesús nos dice que el Padre es mayor que Él. Así que esto prueba que Jesús no es Dios, ¿cierto? Negativo. Cuando Jesús dice que su Padre es mayor que Él, no se refiere a que es mayor en esencia y poder, ya que la palabra que se usa en el griego para mayor lo es meison. Y en este contexto, esa palabra significa mayor en posición y no en esencia. Así que Jesús dice lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Y en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 9, donde dice que Jesús se somete voluntariamente al Padre en rango, pero no en esencia, porque ambos son Dios. El próximo verso lo es Números capítulo 23, verso 19,
donde nos dice que Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Jesús no puede ser Dios, porque Él era un hombre, ¿cierto? Negativo. El problema con esta errónea interpretación es que Jesús todavía no ha nacido. Y el verso no se refiere a que Dios no podía ser un hombre en el futuro, sino que el contexto es que Dios no es un hombre para mentir. Es lo mismo a que yo diga, yo no soy un político corrupto. Yo no estoy diciendo que no soy un político, sino que estoy diciendo que no soy corrupto. Así que este verso no dice que Dios no es un hombre o que no se puede convertir en un hombre en el futuro, sino que está diciendo que Dios no miente. Otro verso lo es Juan capítulo 10, verso 34. Aquí Jesús le llama dioses a los fariseos. Así que los unitarios dicen que cuando Jesús dice que Él es Dios, no se refiere al Dios del universo, sino que a una simple persona con autoridad, como lo eran los fariseos. El problema aquí es que Jesús les está repitiendo el Salmo 82, verso 6, donde dice que ellos son dioses y hacen lo malo. O sea que Jesús los está criticando porque ellos lo están juzgando a Él por decir que es Dios, pero ellos que se hacen llamar dioses también, siempre hacen lo malo ante Dios, ante el Dios del cielo. Así que este verso no refuta la Trinidad, porque solo los está criticando. Mientras que asimismo se hace llamar el Rey de Reyes con varios pasajes de la Escritura. Como cuando Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío, y en Romanos 9:5 donde Pablo lo llama el Dios sobre todas las cosas. O en Hebreos 1, 8 al 12, que el Padre dice que el Hijo es Dios y que creó el mundo. Así que Jesús no se refería a ellos como dioses, ni se refiere a sí mismo como un simple Dios, en otros versos, sino que Él se refiere a sí mismo como el Dios. Otro verso lo es Hechos capítulo 7, verso 30, donde los unitarios refutan que el ángel de Jehová sea Jesús en el Antiguo Testamento, porque Esteban dice que fue un ángel quien se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, y no el mismo Dios. Aquí de nuevo están fuera de contexto, porque si leemos el siguiente verso, Esteban dice que fue la voz de Dios la que escuchó y se postró en el piso porque temía morir, porque había visto a Dios. Así que sin duda alguna ese ángel era Jesús. También tenemos las personas que dicen que Jesús es el arcángel Miguel, y esto es totalmente falso, porque si vemos el libro de Hebreos capítulo 1 versos 5 y 6, nos dice que Dios nunca llamó a ninguno de sus ángeles como su hijo, sino que ordenó a todos los ángeles a adorar a Jesús. Y entre esos ángeles también estaba el arcángel Miguel. Y asimismo usan 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 para decir que Jesús es el arcángel Miguel, ya que el verso dice que Él vendrá con grito de arcángel y con trompeta de Dios. Pero esto claramente no significa que Jesús es un arcángel, porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 7 dice que Jesús vendrá acompañado de sus ángeles y no como uno de ellos. El otro verso lo es Isaías capítulo 9, 6. Este sí que lo usan. Aquí los unicitarios dicen que Jesús es el Padre en el modo del Hijo. ¿Por qué? Porque dice que el niño será llamado Padre Eterno. Pero siempre se detienen ahí y no explican lo que significan las otras descripciones de ese niño, que dice que será consejero admirable, Dios fuerte, etc. Así que basado en las interpretaciones de los unicitarios, eso significa que como Él se le llamaba también consejero admirable, pues Dios tenía una oficina de psicólogos en el cielo y Jesús tenía una en la tierra. Pues claro que no. El príncipe de paz. O sea que el Padre era un simple príncipe y Jesús era un simple príncipe también. De ninguna manera. La palabra nos dice que el Padre y Jesús son los reyes del universo y no unos simples príncipes cualquiera. Así que este verso solo nos habla de cómo será la reputación de Jesús ante su gente. ¿Será un buen consejero porque se pasaba enseñándole el camino de la verdad a la gente? ¿Un príncipe de paz porque aun cuando se veía en problemas nunca usó la violencia, ni le enseñó a nadie a usar la violencia, sino que les enseñaba que pusieran la otra mejilla? Y será un Padre eterno y un Dios fuerte, ya que siempre estuvo ahí para los suyos, y lo llegaban a respetar como a un padre, y cuando resucitó lo llamaron Dios, etcétera, etcétera, incluyendo a Tomás, que al verlo le dijo, mi Señor y mi Dios. Así que este verso de ninguna manera refuta la Trinidad. Otro verso es 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5. Aquí Pablo nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que Jesús no puede ser Dios porque este verso lo separa como Dios el Padre y Jesús el hombre. El problema es que si Jesús es nuestro mediador, pues no puede ser un simple hombre,
porque ningún hombre puede saciar la ira de Dios en contra de la humanidad. Así que Jesús tiene que ser divino por naturaleza y 100% hombre también, para poder ser nuestro mediador. ¿O me van a decir que la sangre de un simple hombre tiene el poder de quitar el pecado del mundo? No lo creo. El próximo verso lo es Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Aquí dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. Así que Jesús no puede ser Dios, porque claramente dice que fue creado, ¿cierto? Falso. Si vemos la palabra principio en el lenguaje original griego, se traduce como arche, que significa el origen de la creación, o la causa activa de la creación. Así que Jesús fue el que creó todas las cosas. Él originó todas las cosas. Por Él se creó todo, y Él lo creó todo, y no fue una simple criatura más, como el resto. Luego tenemos a 1 de Juan capítulo 4, verso 12, que nos dice que nadie ha visto a Dios. Así que Jesús no puede ser Dios, porque a Él muchas personas lo vieron. Nuevamente tenemos un problema de mala interpretación, ya que están fuera de contexto. Y si estudiaran bien se darían cuenta que en este verso Juan se refiere al Padre y no al Hijo, ya que esto mismo es lo que nos dice en Juan capítulo 1, verso 18, que dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, nos lo ha dado a conocer. Así que 1 de Juan capítulo 4, verso 12 nos habla sobre el Padre y no sobre el Hijo. Otro verso lo es el Salmo capítulo 2, verso 7. Aquí nos dice que Dios dijo: tú eres mi Hijo, hoy mismo te he engendrado. Los unitarios y los unicitarios dicen que esto es un salmo mesiánico, que habla del futuro nacimiento de Jesús, o que será creado. Pero esto es falso, porque no es un salmo mesiánico, sino que habla del día que el Padre resucitaría al Hijo. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 13, versos 32 y 33, donde Pablo cita este mismo salmo y dice que significa la cumplición de la promesa que se le hizo a los antepasados para que los descendientes la vieran cumplirse al resucitar a Jesús. Así que este verso no significa que Jesús fue creado, y tampoco es un verso mesiánico, sino que ser engendrado en este caso hablaba de la resurrección de Cristo y de su nombramiento por el Padre como mediador y Señor sobre todas las cosas nuevamente. El próximo verso lo es Juan capítulo 17, verso 3. Aquí Jesús dice que el Padre es el único verdadero Dios. Así que Jesús no lo es, ¿cierto? Falso. Aquí Jesús está hablando con su Padre y le llama el verdadero Dios. Y esto no contradice la Trinidad, ya que cada persona de la Trinidad es completamente Dios y no una parte de Dios. Así que no importan si están juntos o separados, individuales o colectivos, de todos modos, todos son 100% Dios. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 1, verso 8 al 12, donde ahora es el Padre que le dice al Hijo que Él es Dios y que Él fue quien creó la tierra en el principio. ¿Acaso significa esto que el Padre no es Dios? De ninguna manera, porque los tres son totalmente Dios. Así que Juan 17:3 afirma la Trinidad en vez de negarla. Y si vemos el verso 5, vemos como Jesús siempre existió con el Padre y con el Espíritu, ya que le dice al Padre que le devuelva la gloria que tuvo con Él desde antes de la creación del mundo. Así que este verso contradice la unicidad, porque claramente el Hijo está hablando con el Padre. Y también contradice a los unitarios, porque Jesús dice que siempre existió con el Padre, cara a cara, y no en la mente del Padre. ¿Ok? También tenemos a Marcos 10:18, donde Jesús le pregunta a un hombre que por qué lo llama bueno, ya que el único bueno es Dios. Ya que según este pasaje ni Jesús era bueno, solo Dios. Falso. El contexto de este verso es que Jesús está tratando de mostrarle a un hombre que llamarle bueno a otro hombre es lo mismo que llamarle el Dios del universo. Así que Jesús lo retó dejándole saber que si él lo aceptaba como bueno, pues estaba aceptando que Jesús era Dios. Y eso traería consecuencias. Así que Jesús no dijo que él no era bueno. Al contrario, en el libro de Juan capítulo 10, verso 11, Jesús dice que Él es el buen pastor, nuevamente llamándose a sí mismo Dios. Otro pasaje lo es Colosenses 1:15. Aquí dice que Jesús es el primogénito de toda creación, así que tuvo que haber sido creado. Pero la palabra primogénito en griego lo es prototokos, que significa prioridad. Así que básicamente Pablo nos decía que Jesús es el primogénito en rango y no en creación. Lo que significa que Cristo es el único heredero de la autoridad y el poder de Dios, porque Él también es Dios.
También se utiliza Colosenses 2:9, que dice que en Jesús habita toda la deidad. Y esto también lo afirman los trinitarios. Porque lo que ustedes no entienden es que en cada una de las personas de la Trinidad habita toda la deidad de Dios. Porque cada una de ellas es 100% Dios. No es que uno es 33%, el otro es 33%, el otro... No, cada una de las personas es 100% Dios. Así que la deidad habita en cada una de ellas. Porque cada uno es Dios. ¿Ok? Así que este verso no ayuda a los unicitarios en nada. Porque afirma la Trinidad. También está 1 Corintios capítulo 8, verso 6, donde dice que el Padre es Dios y que Jesús es nuestro Señor. Pero lo que no saben es que este verso defiende la Trinidad, porque la palabra que se usa para Señor en griego lo es Kyrios, que es la misma palabra que se usaba para Yahweh en la traducción del Antiguo Testamento en griego. Además, el verso se explica solo, ya que dice que a través de él fuimos creados. Así que este verso es una defensa clásica a favor de la Trinidad. También está 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que dice que Dios se manifestó en la carne, así que esto asegura que Jesús es el Padre. Y también es el Espíritu Santo en diferentes modos, ¿cierto? Falso. Este es otro verso que se explica solo a favor de la Trinidad, ya que dice que fue recibido arriba en gloria. ¿Por quién fue recibido? Por los ángeles. Negativo, fue recibido por su Padre. ¿Y qué espíritu fue el que lo justificó? Si se supone que el espíritu todavía no existía mientras él estaba en la tierra. ¿Ven el desastre que se forma cuando añaden sus tradiciones a la Biblia? Y así podemos seguir todo el día buscando objeciones, pero mi recomendación es que dejen que la palabra de Dios se revele sola, sin que tengan que añadirle su tradición a los versos. Y solo cuando se den cuenta que Dios va más allá de nuestro entendimiento, ahí es que entenderán la Trinidad. Así que lo mejor que pueden hacer es arrepentirse de su herejía y aceptar a Dios como Él ha decidido revelarse en las Escrituras. Así que recuerden suscribirse y apretar la campana de las notificaciones para que sean notificados cuando suba un video nuevo. Déjame un like y comenta tu opinión. Así que nunca olvides que la verdad se encuentra en tu corazón. Adiós, los amo.